Ok, podemos dar inicio. Ok, muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes a la comunidad de avicultura que se conecta esta tarde o esta noche, tanto de Perú y de otros países. Quiero también agradecer por la invitación al Congreso de Avicultura AVE Perú 2021. Es un honor para mí conducir este taller con el tema Impacto de la captura y transporte sobre la calidad de las carcasas, que tiene por finalidad dar a conocer la importancia de los controles y las buenas prácticas en esta fase de proceso a fin de reducir el porcentaje de las lesiones o contusiones que se pueden presentar en las aves y de esta manera contribuir a una mayor rentabilidad para las compañías. La estructura del taller consta de 6 puntos. En el punto 1 vamos a revisar el método de captura automático, seguido de los tipos de captura manual, el impacto económico cuando se realiza una manipulación inadecuada, luego un paso a paso para desarrollar un plan de mejora a razón de una herramienta de gestión, un resumen de los puntos que se va a mencionar y finalmente una evaluación que dicho de paso va a estar colgado en la web para que ustedes puedan accesar. Y dentro de los talleres es un requisito también dentro de la organización del Congreso que puedan accesar desde el 5 hasta el 7 de octubre a fin de que se brinden los certificados en esta temática. Comenzando entonces, el método de captura automático es un sistema de captura mecanizado que puede utilizar rotores con dedos de goma o fajas transportadoras para colocar a las aves en grandes contenedores y lo vamos a ver en este video. Hemos podido ver entonces la forma de captura mecanizada o automatizada y en esta otra parte vamos a ver la parte de la carga, la carga. Este método tiene un conjunto de beneficios como puede ser el bienestar animal, ya que reduce la manipulación o el estrés en las aves, por tanto hay una mejora en la calidad de los productos. Asimismo, dado que es un sistema de captura por volumen, la productividad puede ser más de 7,000, incluso hasta 12,000 aves por hora. Asimismo, este método se acopla a otras tecnologías como puede ser el sistema de aturdido a gas, ya que este tipo de contenedores se adecúa para colocar en las cabinas y hacer la aplicación de CO2, que es un método de aturdido que en algunas compañías se utiliza. Entre los desafíos, definitivamente uno de los primeros puntos es que se requiere una inversión. Como hemos visto en el video, se requiere de instalaciones adecuadas en la granja, en la planta también para hacer el proceso de descarga, que sea un sistema básicamente de caminos amplios, espaciosos, el uso de contenedores o apiladores, el uso de plataformas, personal capacitado y en general, este sistema de captura se adecúa en sistemas de comercialización por volumen o captura de galpones completos que se da en algunos países, como es el caso en Europa, ya que este método se viene utilizando en un 20% de las compañías aproximadamente, y en otros países como Estados Unidos o Canadá en un porcentaje menor. Dentro del proceso o de tipos de captura manual, coloco aquí dos alternativas o dos opciones que pueden ser la captura por el dorso, como se ve en esta imagen,
y consiste que puede ser la captura cada 2 aves o de manera individual, y la principal ventaja de este método es que reduce significativamente el porcentaje de lesiones en las alas, ya que, como vemos, consiste en mantener las alas pegadas al dorso, por tanto favorece la calidad y el bienestar en las aves. Y el otro método es captura por las patas. Sin embargo, en este método genera dolor, incomodidad a las aves. Ellas intentan incorporarse, levantar la cabeza, generan fuertes aleteos, y todos estos movimientos incrementan la probabilidad de lesiones a nivel de patas, incluso a las alas, y también la región de la pechuga. En general, en nuestro país se practica de preferencia el método de captura por el dorso. Aquí vemos una captura incorrecta que puede suceder cuando el personal no está debidamente entrenado, capacitado para este proceso, y como vemos, la forma de cómo sujeta al ave es la incorrecta, ya que las alas están totalmente sueltas y por naturaleza las aves intentarán agitar las alas generándose golpes o golpes sobre las superficies, pueden ser materiales de las mismas jabas u otros materiales que se encuentren, y esto incrementa la probabilidad de lesiones, convirtiéndose en este porcentaje o en este tipo de contusión en hematomas en la región dorsal, ventral, de diferentes grados de intensidad. Asimismo, esto conlleva a un porcentaje de decomisos porque se va a requerir remover esta región y representa pérdida de kilos carne, por consecuencia impacta en la rentabilidad de las compañías. Entonces, es importante por ello llevar programas de capacitación de manera constante con el personal de atrape, mostrar los resultados, hacer el acompañamiento y sobre todo conversar o comentar si se está alcanzando las metas o los objetivos planteados, realizar reconocimientos al personal. En caso de identificar picos de incidencia de lesiones altas, también comunicar, hablar con el personal a fin de hacer los ajustes necesarios en esta fase de proceso. Asimismo, es importante desarrollar competencias blandas, como pueden ser liderazgo, buena comunicación, la empatía, ya que todos estos aspectos favorece y fomenta una buena predisposición en los grupos de atrape. En cuanto al impacto económico, muestro esta tabla para poder mostrar los porcentajes de lesiones que se pueden observar en ambos métodos de captura, tanto por las patas y por el dorso. Incluso, miren, puede llegar en el porcentaje de mortalidad hasta 0.32%, el cual esto es un índice que se considera alto, y en el porcentaje en alas puede ser entre 7% y por el método del dorso cerca del 3%, encontrando aquí un diferencial de casi el 4% solamente por el tipo de metodología que se aplique. Y para poder dimensionar y ver el impacto de este porcentaje, tenemos aquí este ejercicio que a manera de ejemplo lo coloco aquí, donde podemos decir que cada 100,000 aves que puedan ingresar a una planta de beneficio o a un matadero, esto representa 200,000 alas por día, 180 gramos que podemos decir el peso promedio de la región que vamos a tener que remover o retirar a razón de este tipo de lesiones, por el 3.7% que estamos realizando el análisis, hacemos los cálculos y determinamos que representaría 42 toneladas de carne por mes que se podría estar perdiendo por este tipo de lesiones. Es más, si podemos esto multiplicar por el costo de producción de 1 kilo de carne, definitivamente es un número de impacto y que afecta de manera directa la rentabilidad de la compañía. Por ello, la importancia de establecer controles y buenas prácticas en esta fase de proceso. Y acá vamos a revisar un paso a paso para desarrollar un plan de mejora en esta fase de proceso, como he mencionado. El paso 1, recomiendo comenzar con formar un equipo multifuncional donde puedan participar las áreas o los representantes de la cadena productiva, como puede ser el equipo de producción, el equipo de planta, el personal del área de mantenimiento, el área de calidad, de sanidad, asimismo el equipo comercial.
con la finalidad de establecer objetivos comunes, criterios o definir, alinear criterios de clasificación en carcasas de acuerdo a las normativas de cada país, de acuerdo a los requisitos de exigencia de cada cliente también, establecer indicadores, metas, un plan de trabajo de manera conjunta y también revisar la planificación, como por ejemplo los programas de venta, los programas de ayuno, para los lotes que van a ingresar a la captura. Previamente revisar los programas de preparación igualmente para que los lotes tengan las condiciones adecuadas antes de iniciar el proceso de captura. Coloco aquí de manera de ejemplo, por ejemplo, cómo se puede definir un objetivo de manera conjunta. Puede ser reducir el porcentaje de contusiones en alas dependiendo la incidencia que la empresa haya o que la compañía haya determinado, o tomando en cuenta el cuadro anterior que mostramos, puede ser de 7 a 3% y una fecha determinada para lograr o alcanzar este objetivo. En el paso 2, una vez que tanto las jabas, los vehículos y los grupos de atrape han arribado a las granjas para el proceso de captura, la primera fase o etapa es el ingresar las jabas o los materiales al interior del galpón. En este momento lo importante es hacer esta actividad con el mínimo ruido posible, ya que las aves no están acostumbradas a este movimiento que se va a generar, por tanto tendrán un comportamiento de aglomerarse, incrementando la probabilidad de lesiones. Por tanto, es importante que los grupos de atrape estén debidamente capacitados, concientizados en este aspecto para hacer esta actividad con sumo cuidado. Y posteriormente se hace el armado de los corrales pequeños, como muestro en esta imagen, el ancho de 2 jabas para facilitar la captura. La captura por el dorso, como se muestra en esta imagen, sujetando las alas y la colocación de los dedos pulgar en la parte dorsal de las aves para fijar y evitar los aleteos. Asimismo, se puede o se recomienda el uso de la luz azul, sobre todo para procesos de captura nocturna, ya que facilita también el proceso. Y como he indicado, el confort del galpón antes del proceso de captura en la etapa de preparación y sobre todo durante el proceso de captura propiamente dicho. Aquí vamos a ver un video que nos muestra cómo debe ser la metodología en la parte de captura. Como hemos visto entonces, la importancia del método de sujetar a las aves y evitar posibles aleteos y los corrales pequeños. Coloco aquí nuevamente una imagen para remarcar la importancia de cómo disponer o diseñar las jabas a lo largo del galpón en corrales pequeños, un ancho de 1.50 metros aproximadamente, que son 2 jabas, de acuerdo a la dimensión que la compañía utiliza en el diseño de jabas. Y en cada espacio, en cada corral, una persona debidamente entrenada, capacitada para hacer la captura bajo la metodología que hemos indicado y hacer la colocación de las aves en las jabas. Una vez que todas las aves están dentro de las jabas, se inicia el proceso para conducir hacia los vehículos. Un indicador importante en esta fase también es el control del tiempo. Se recomienda desde el proceso, desde el inicio de la descarga de jabas o del ingreso de las jabas al galpón hasta que el vehículo está listo con toda la carga para su partida y destino hacia la planta o el matadero. Se recomienda no más de 2 horas para reducir el efecto de estrés. Estamos hablando de un volumen aproximadamente de 700 a 800 jabas aproximadamente que digamos puede contener un tipo estándar de vehículo. Asimismo, en cuanto a las jabas, hay un conjunto de diseños y modelos en el mercado. Lo importante aquí es definir, por ejemplo, pueden ser con tapas corredizas a ambos lados, a ambos extremos, o tapas tipo bisagras. Lo importante en este caso es definir qué modelo se adecúa de mejor manera al proceso de captura de cada compañía. Asimismo, que es importante contar con un programa de renovación de jabas
que cada cierto tiempo se retiren del uso en jabas rotas o deterioradas, como se muestra en esta imagen, ya que esto incrementa la mortalidad o la lesión en las aves, como podemos ver, como efectos de atrapamiento. Por tanto, es mejor evitar su uso y hacer una renovación cada cierto tiempo. En cuanto a la carga, hay índices que también se requieren manejar en esta parte, como por ejemplo el DOA, que es el porcentaje de aves muertas que llegan a la planta. Hay índices que pueden estar entre 0.15%, y esto también va a depender de la distancia entre las granjas y las plantas, que puede ser esto alrededor de 50 kilómetros aproximadamente. Mientras mayor recorrido, hay una probabilidad de mayor mortalidad también. Otro de los indicadores es la densidad, y que implica la cantidad de aves por java que se va a colocar, y también tiene que estar mapeado o ser parte de los programas de planeación. Esto está en función al peso promedio, a la estacionalidad o al clima, a la temperatura ambiental, y las recomendaciones van entre 21 a 23 kilos por java. Aquí vamos a ver en el video, una vez que las jabas están listas, de cómo hacer la carga hasta la plataforma del vehículo, de tal manera que se pueda facilitar el trabajo al personal y también reducir probabilidad de golpes o impactos en las aves. Entonces aquí se utiliza o se plantea este método, que es el uso de los tubos PVC, que se utiliza a manera de camino, y una faja mecanizada para facilitar la subida hasta la plataforma del vehículo. Por otro lado, siguiendo, en el paso 3, lo importante en la etapa de transporte, hay un conjunto de lineamientos, regulaciones en esta fase de proceso, y una de las recomendaciones que nos indican es en cuanto al diseño del vehículo. La recomendación es que cuente con un techo, con los laterales enmallados para facilitar la ventilación, asimismo una lona en caso se requiera de acuerdo a la estacionalidad. Por otro lado, no debemos olvidar que el conductor o el rol del conductor esté dentro de los programas de capacitación, de tal manera que eviten situaciones, por ejemplo, de paradas innecesarias, frenadas o aceleraciones bruscas. Asimismo, en cuanto a los caminos, también se recomienda explorar momentos antes o días antes al proceso de captura de lote, a fin de verificar si se requiere alguna mejora en cuanto haya el estado de los caminos, demasiados desniveles o etcétera, que pueda afectar el traslado de los vehículos. Por otro lado, en cuanto a los dispositivos de medición, hay en el mercado un conjunto de modelos, se pueden utilizar los data lawyers. Recomiendo realizar mediciones de manera constante, frecuente a la carga, para realizar gráficas de temperatura y humedad, donde podamos identificar picos de calor y gestionar de manera preventiva, digamos, situaciones que puedan generar demasiado estrés por calor a las aves, ya que una vez se tiene la carga completa, es importante tener en cuenta que se genera un perfil térmico dentro de la carga, que son microclimas o puntos de calor de diferente temperatura a lo largo de la carga, que por ejemplo a 30 grados centígrados puede llegar hasta 35 grados de sensación térmica en el punto más alto de calor. Por ello hay que tener cuidado estos aspectos y gestionarlos. Para eso las mediciones, ya que de lo contrario puede perjudicar la calidad de la carne, sobre todo en atributos de textura, o generar mayor porcentaje de mortalidad. Asimismo, en temperaturas bajas, tener en cuenta o recordar que la parte posterior del vehículo es el punto más crítico que vamos a necesitar proteger, por ello la importancia del uso de las lonas, como lo he mencionado. En el paso 4, aquí coloco un conjunto de tipos de lesiones que se pueden presentar. Es importante que las podamos conocer de alguna manera. En general, este grupo de lesiones son lesiones recientes que se pueden dar en diferentes momentos en esta fase de proceso,
que puede estar desde la parte de captura, transporte, descarga, incluso la fase de colgado en planta, dependiendo de los cuidados o los protocolos que se establezcan en cada una de estas fases. Son lesiones recientes por las coloraciones rojizas que vemos aquí en la base de las alas, en la región dorsal, ventral, de diferentes grados de intensidad, fracturas o dislocaciones. Y, por ejemplo, este tipo de lesiones en la rabadilla o en la parte dorsal se puede generar en situaciones cuando los caminos generan demasiado desnivel y genera demasiados movimientos arriba y abajo dentro de la java, o también cuando las javas, la altura de las javas es demasiado corta para el tamaño de las aves y al momento de hacer el cierre o tapar, hay un choque, un efecto de atrapamiento y genera este tipo de lesiones. Del otro lado hay este tipo que son coloraciones más intensas, rojizas, amarillentas, que son lesiones antiguas que se pueden dar en proceso de granja, en la preparación del lote antes de la captura. Lo importante es distinguir las lesiones recientes de las lesiones antiguas para establecer acciones de mejora. Aquí también coloco otro tipo de lesiones como pueden ser fracturas o desarticulaciones sin hematomas, lo cual se correlaciona con la etapa de desplumado en planta cuando se requiere hacer ajustes o calibrar las maquinarias. Aquí también este tipo de contusiones en la base o la articulación del ala o en la articulación del hombro, como se puede indicar anatómicamente, incluso con fracturas en algunos casos, puede estar relacionado a capturas violentas, a caída de las javas, colgados o fallas en el sistema de colgado, así como el aturdido excesivo que se podría presentar en algunos casos, que puede incluso llegar hasta hemorragias en la región de la pechuga. Por tanto hay que tener en cuenta y revisar estos factores. En general, entonces, la idea de esto es conocer los tipos de lesiones que se pueden estar presentando y con esta información realizar la evaluación en carcasas a fin de evaluar la incidencia. En este video voy a mostrar cómo se puede hacer un planteamiento de la evaluación de carcasas. La primera no presenta ninguna lesión, está conforme, está ok, y voy a ir haciendo pausas para poder dar las explicaciones. Aquí, por ejemplo, es una lesión reciente a nivel de la pierna que hay que revisar, nos indica revisar qué método de captura está aplicando la compañía, si es por el dorso o por las piernas, o también algunos ajustes o mejoras que se requiera realizar en la etapa de colgado. Aquí es una lesión reciente, una coloración rojiza en la base del ala, que también indica un aleteo en esta fase de proceso que he mencionado. Este tipo de lesión igualmente es una coloración rojiza reciente que hay probabilidad que se pueda haber presentado en la fase de colgado, justamente cuando el personal sujeta las aves, saca de las javas para hacer el colgado y se genera aleteos bilaterales sobre las superficies y se puede apreciar este tipo de lesiones. Igualmente aquí una lesión reciente de mayor intensidad en la base de la articulación del ala. Una lesión de mayor intensidad en la región ventral. Importante distinguir este tipo de lesiones, como mencioné, que son coloraciones amarillento-verdosas, que son lesiones antiguas, para poder dirigir o orientar acciones de mejora en diferentes fases del proceso.
amarillenta en la región craneal está relacionado a lesiones iniciales de miopatía dorsal, que también se puede presentar y hay que tener en cuenta en las evaluaciones. Muy bien, entonces, luego de realizar este tipo de evaluación, el objetivo es colocar la información que encontramos de esta evaluación en este formato o plantilla que coloco aquí a manera de ejemplo, donde coloquemos la región de evaluación, que puede ser la contusión en la pechuga, contusión en la pierna, las contusiones en las alas. Es interesante y recomiendo aquí especificar las regiones, como pueden ser punta del ala, segunda porción, contusión más desarticulación del hombro, fracturas post-mortem o ante-mortem que fácilmente se pueden distinguir y colocar si son lesiones recientes o frescas, como he mostrado, o lesiones antiguas. Dentro de un muestreo de carcasa que pueden ser 30 unidades o recomiendo que se pueda realizar 100 unidades del lote que necesitamos evaluar. Y el objetivo de todo esto es encontrar la incidencia, el Pareto, que es el 80-20, como puede ser aquí, que remarco en color amarillo, y la finalidad de esto es encontrar esta incidencia para orientar acciones de mejora a lo largo de esta fase de proceso que estamos revisando. Y finalmente, como resumen, coloco aquí los puntos que he mencionado en cada etapa, en cada punto. Por ejemplo, dentro del equipo multifuncional, lo importante es determinar el objetivo, la meta, los indicadores, las fases de planeamiento y elaborar un checklist de los puntos importantes que considere el equipo. En la etapa de captura hemos revisado la importancia del ingreso de las jabas, el mínimo ruido posible, el confort térmico en la etapa de preparación y durante la captura, los corrales pequeños, el método de captura por el dorso, la gestión de personal de grupos de atrape con las competencias de liderazgo, habilidades blandas que he mencionado. En cuanto al transporte, igualmente los puntos críticos importantes, la densidad, la distancia, los tiempos, el diseño de las jabas, el estado de las mismas, el perfil térmico o los microclimas que se generan dentro de la carga, el diseño del vehículo. No olvidemos el rol del conductor igualmente, así como el sistema de descarga que la planta desarrolle para facilitar el proceso y reducir impactos. Y por último, hacer la evaluación, que implica conocer los tipos de lesiones que se pueden estar presentando, diferenciar las lesiones recientes de las lesiones antiguas, evaluar las carcasas en un muestreo de preferencia de 100 unidades, encontrar o evaluar para hallar la incidencia y el 80-20, con la finalidad, como dije, de orientar acciones de manera específica para obtener los resultados en un corto periodo de tiempo y de esta manera contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad para las compañías. Esto es mi presentación, muchas gracias. El futuro lo creamos juntos hoy. Muchísimas gracias, estoy a disposición para las preguntas o consultas que hayan. Gracias.